¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto poder saludarles. Pues ya saben, por ahí estábamos ya dando la entrada a este proyecto que se llama Johnny Hablo, y me da muchísimo gusto de verdad llegar hasta sus casas, a todos los lugares a través de pues la red de internet. Y pues quédense porque el día de hoy vamos a conocer a un ser humano maravilloso. Yo soy Johnny y pues ahora ya tenemos este espacio que se llama Johnny Hablo, y pues quiero darle la bienvenida en este momento a un amigo de los medios de comunicación, un ser humano increíble, y de verdad que día con día pues nos da muchísimo gusto saber que por ahí anda. Estuvo muchísimo tiempo en los medios de comunicación, en la televisión y en muchos espacios, y pues quiero dar la bienvenida al licenciado Juan Carlos Velázquez. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Johnny. Qué gusto estar en este podcast, en este espacio de Johnny Hablo, que es un bonito juego de palabras, Johnny, y que habla también pues del buen gusto que tienen ustedes para la comunicación, de la creatividad. Y pues Johnny Hablo, pero aquí estamos, mi querido Johnny. Yo voy a ser el que no voy a hablar, y me da muchísimo gusto de verdad tenerlo por estos lugares. Y pues antes que nada también quiero agradecerle a los productores, mi querida Fabi, presentes, una breve presentación para que la gente y las nuevas generaciones se enteren de esa gran personalidad, porque usted estuvo muchísimas décadas en la televisión zamorana y sigue estando presente en otros medios, en otras acciones que hace para la sociedad. Johnny, muchas gracias nuevamente por esta invitación, y siempre con la fe que le tengo a las personas tan positivas como ustedes, pues pido a Dios para que siga teniendo éxito este medio de comunicación, estos podcasts, esta cercanía a la ciudadanía, porque siempre hay que tener contenidos positivos, contenidos que aporten en nuestra sociedad, que diviertan, que entretengan, pero también que nos ayuden en nuestro acervo cultural. También saludo y reconozco la labor de mi maestra Fabi y de Chavita, que también como grandes comunicólogos pues hacen un gran equipo. Felicidades, Johnny, les deseo mucho éxito y gracias por este honor de que me da la oportunidad de participar. Mi nombre es Juan Carlos Velázquez Hernández. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, hace 59 años, 1966, 23 de julio. Dicen que si soy Leo, que soy Cáncer, está ahí en el Inter, el 23 de julio. Así es que lo que me conviene es lo que leo ese día. No, es cierto, pero muy contento de haber sido adoptado como michoacano, porque por la necesidad de trabajo de mi señor padre, tuvimos el cambio de residencia de Guadalajara, Jalisco, a Zacapu, Michoacán. Cuando yo tenía 9 años de edad, llegué a Zacapu, de una ciudad que ya era una gran urbe en aquel entonces, en 1975, Guadalajara, y llego a una localidad como Zacapu, que adoro Zacapu, y esos 6 años que tuvimos la fortuna de vivir ahí, pues fueron mis años entre la niñez y la adolescencia, fabulosos. Y después también por motivo de trabajo, mi papá tiene necesidad de cambiar de residencia para vivir en Zamora. Y es cuando llegamos aquí en 1981, cuando yo estaba por ingresar a primero de preparatoria. Estudio los 3 años de preparatoria aquí en Zamora, en el Centro Escolar Juan del Valle, en el Colegio Patria. Y después me voy a Guadalajara, regreso a mi ciudad natal y a la casa donde viví en mi infancia, porque mis papás siempre la mantuvieron esa casa. Y vuelvo a Guadalajara para estudiar Administración y Recursos Humanos en la Universidad Autónoma de Guadalajara en un periodo del 84 a 1989. Y ese es mis primeros años, Johnny. Yo soy una persona que me he sabido adaptar a esas diferentes condiciones en las localidades en donde hemos vivido, y pues al igual que ustedes, haciendo amigos, haciendo gente que son nuestra fortaleza, que son nuestra riqueza, y que bendito sea Dios, es un poquito de esa vivencia, mi Johnny G, hasta ya egresado de la universidad en 1989, pues me regreso a Zamora, Michoacán, e iniciamos los proyectos de comunicación.
Qué bonito, la verdad, sí. Y ahorita vamos a ir, nos vamos a entrar en esa carrera, pero quiero preguntarle algo. ¿Qué recuerdo tiene usted de la infancia que considera que marcó la persona que es el día de hoy? Porque todos tenemos a lo mejor en la infancia algo que decimos, es que yo me quedé con la intención de ser esto de grande y a lo mejor pues nos va llevando ese caminito y llegamos a esa meta. Y hay veces que no sucede así, pero nos adentramos a otras cosas, ¿no? Dice, bueno, no iba tan perdido, esto me gustó, no me fui por este lado, pero aquí andamos. Mm, mis papás mi papá 86 años de edad, mi mamá tiene 81 años de edad. Y doy gracias a Dios de tenerlos, a mis padres. Y yo, dentro de mis creencias, pues doy gracias a mis padres de que siempre me, me hicieron un niño disciplinado a mi religión. Yo soy católico, apostólico, romano y de perfil griego. Entonces, el, el, esa forma de crecer con valores fueron los cimientos, mi querido Johnny, y que tengo papás muy amorosos, pero muy disciplinados y muy estrictos. Entonces, ahí no había como que la flexibilidad de uno, pues como niño, como joven, eh, hacer las travesuras que uno quisiera, sino que había que ser respetuoso, había que cuidar mucho el que lo que uno decía, pensaba, hacía, que hubiera una congruencia siempre. Y tú lo sabes, mi querido Johnny, no es con un libro ni con una receta, es con el ejemplo. Yo siempre lo he vivido en casa, no lo viví, lo he vivido en casa a través del ejemplo de mis padres, que nos inculcaron esa forma de vivir en una sola línea. No fácil, porque uno quería hacer travesuras y uno quería hacer la trampa y uno quería hacer a veces situaciones que iban más allá del riesgo y la adrenalina, pero el pensar cómo me iba a ir a venir en casa si mis papás se enteraban, pues fueron de que me marcaron una línea. Mis mejores años definitivamente en esa época fueron en Zacapu. Nosotros, la casa de todos ustedes en Guadalajara está en una zona que ya desde aquel entonces, en la época de los 70 al principio, pues ya era una zona muy habitada, muy pavimentada, muy llena de casas, de centros comerciales. Y cuando llegamos a Zacapu, alrededor de nuestro nuevo domicilio había baldíos. O sea, decíamos, ¿cómo que hay lugares sin construir? ¿Cómo que hay lugares sin pavimentar? ¿Verdad? Desde luego que esa Guadalajara debió haber tenido también, pero en las orillas, en otra zona, diferente a la que uno se movía. Y luego de repente, al ratito de la cocina, se veía hacia los lotes baldíos y mi mamá, vengan para acá y súbanse a la silla. Y ya nos subía a la silla, vacas, chivos, ¿cómo es posible? ¿Pero qué es eso? Yo creo que a los 15 años ya andábamos trepados en las vacas y en los chivos, pero al principio era como un choque fuerte, porque mm, el día que nos inscribieron a una escuela, la Escuela Independencia, que recuerdo con mucho cariño, el uniforme era un pantalón azul, era camisa blanca y un suéter rojo. Y ahí vamos nosotros con nuestro pantaloncito. Digo nosotros porque dos hermanos, dos hermanas, somos 5, y con nuestro pantaloncito de pincitas, de vestir, muy guapo nosotros. Y pues el primer día de clase todo el mundo nos quedaba viendo como diciendo, ¿y por qué trajeron esa ropa? Pues es que era el uniforme que nos quedaba. No, aquí es la mezclilla. ¿Cómo que mezclilla? ¿Y eso cómo es o qué, verdad? O sea, venía de otra forma de vida. Entonces, nosotros que llegamos de vestir, porque yo venía de un colegio marista en Guadalajara, que era el Cervantes Colomos, y en donde era la disciplina para el vestir allá también muy fuerte. Y era dirigida por religiosos maristas, muy estrictos, que también doy gracias a Dios de haber estado en un plantel educativo de esos, porque te va forjando, son los cimientos, mi Johnny, son los cimientos fuertes que se van creando. Entonces cuando llegamos a Zacapu, ¿cómo que de vestir? ¿Qué es eso? Aquí la mezclilla, entonces todos coincidimos que el primer día que fuimos a la clase, llegamos a casa y queremos mezclilla. ¿Cómo mezclilla? ¿Qué les pasa? ¿Para qué quieren mezclilla? Pues que es el uniforme. Pues tuvimos que irnos adaptando y el caso es que después de haber ido ahí en Guadalajara, pues igual a dar vuelta en bicicleta, en triciclos, centros comerciales, en auto, acá era andar en el cerro con tu resortera.
Y eso fue fabuloso, que víboras, y ver no solamente víboras pues, de agua, sino que eran colarillo, cascabel, Venenosas. alcantes, venenosas muchas de ellas, que el hocico de puerco, y era muy divertido, tarántulas, alacranes, era la adrenalina, era muy divertido. En la escuela era muy divertido también, grandes amigos que yo hice ahí en Zacapu, que los sigo conservando. Y me quedo con esas etapas de Yoli, en donde a través de una educación basada en principios se fue forjando una personalidad y que llegando a Zacapu, esos 5 años para mí fueron también, podemos decir, un poquito de libertad, porque no había así como antes que, oye, ¿me das permiso para ir aquí al parque del otro lado, verdad? No, ayer ni avisábamos, o sea, mi mamá dice que escuchaba ruidos a la entrada de la casa y les decía, hijos, ya, métanse. Y nada más decía un niño, señor, aquí no están sus hijos. O sea, adentro de la cochera estaban otros niños, otras familias, y nosotros estábamos seguramente en casa de ellos allá. Era un bonito ambiente ahí en Zacapo. Entonces, lo viví y he platicado con mis amigos de Zacapo, que ya son muchos de ellos papás o abuelos, y coinciden que nada como aquella etapa, yo, nada. Yo le di un paseo a mis hijas, a mi esposa, por ese recorrido ahí en Zacapu y les dije, miren, aquí vivimos, pero ya es como lo que vivimos en Guadalajara, todo pavimentado, todo construido. Y yo decía, allá había una montaña, y después lo volteaba a ver y era un cerrito de 3 metros de altura, ¿no? Las dimensiones del niño. Las dimensiones, como Zacapu viene su origen del Zacapu con TZ, que es ciudad de piedra, hay mucha roca, una zona volcánica, entonces pues, mucha roca, mucha fauna peligrosa, los escorpiones y alacranes y víboras, era parte de la diversión, chévere. Es muy bonito. La verdad es que eso ya lo vamos perdiendo. A mí también me tocó llegar de otra ciudad y a Zamora y decir, pues, ¿qué voy a hacer aquí? Y era padrísimo porque mis amigos me decían, vamos a por allá por Flexport, que está al norte de la ciudad, aquí en Zamora, Michoacán, donde estamos, y sacábamos papa, ¿no? Entraban los agricultores, sacaban lo que tenían que sacar y lo que se quedaba era para la gente. Entonces era muy bonito llegar a las parcelas y sacar. Eso es algo que ya no van a vivir las futuras generaciones porque cada vez las poblaciones se van convirtiendo en zonas urbanas, ¿verdad? Así es, ese crecimiento que trae muchos beneficios, esa modernidad que también trae mucha practicidad, pero no se van perdiendo los detalles bonitos que dan vida, que recuerda uno. Algo pasó también en mi mente y que se me borraron casi todas las vivencias de Guadalajara. Yo creo que fue tan fuerte ese cambio a Zacapu que tengo mis hermanos que me recuerdan, ¿cómo no? Mira que fulanito y perenganito y el barrio, y yo, muchas de esas en mi mente se borraron. Y lo lamento porque hay fotografías de mi kinder en donde me dice mi mamá, mira, tú eres este que está aquí, porque ni de mí me acuerdo, ¿ah? Y no recuerdo a ninguno de mis compañeros. Y mi hermano Luis, que es el mayor, no, hombre, pues, no los míos, en su foto de él que también conserva, él los menciona casi todos. No, yo no recuerdo a ni uno solo. Yo pienso, porque no había la edición que te ponían, si no yo me había imaginado que en mi escuela tuve, que me habían puesto ahí mis papás en una foto ahí que habían encontrado, ¿no? Sí, no recuerdo a ninguno. Pasó algo muy curioso en mi mente que se me borró mucho de esa etapa de Guadalajara, por eso no menciono algo. Me ayudó mucho regresar a esa misma casa en la universidad, y como muchos eran los mismos vecinos, entonces empiezas como que a relacionar que viviste cosas interesantes también, hiciste grandes amigos que los seguimos conservando, pero definitivamente mi etapa de Zacapu, maravillosa, Johnny G. Así es. Oiga, Lick, siempre lo hemos visto, para la gente que también a lo mejor lo está conociendo por primera vez, usted es una persona recta, pero tampoco es aburrido, se avienta sus chistes, le encanta pues convivir con la gente, porque la verdad es que es una persona que la veíamos en los medios y toda rectitud, como tenía que ser frente a una pantalla, pero también detrás de ella no era de que soy serio en todo momento, es usted una persona muy amena, muy agradable, pero hablando de su infancia, ¿cuáles fueron las travesuras más
traviesas o más subidas de tono o más fuertes que hizo usted? A lo mejor esa etapa de ya aquí en Michoacán, porque los niños del campo son más traviesos que de la ciudad, como usted comenta, ¿no? La rectitud, a lo mejor en una ciudad no hay tanto el poder echar tanto despapalle o el salir poco por la situación de que vivimos en una urbe, pero aquí cuando eran las situaciones del campo, de que te vas y te pierdes un rato y no te pasaba nada porque todo era seguro. ¿Cuál fue de las travesuras que se acuerde que usted diga, chin, de verdad sí me pasé? Bueno, he mencionado a mi hermano mayor, Luis Martín, el que le sigue es José Francisco, y después están mis dos hermanas, Marfreticia, Claudia Margarita, pero Francisco, que es un año más grande que yo, ha sido tremendo toda su vida, tremendo. Entonces, como que yo quería también pues, copiar sus travesuras, pero hasta para eso hay que ser abusado. Ajá. Y a mí siempre me cachaban, o sea, siempre me cachaban, y a él nunca lo cachaban, y era el que encabezaba las travesuras, las trampas, las mentiras, todo. Y entonces recuerdo una vez, mi mamá nos llevaba ahí cerca de la casa en Guadalajara a un negocio de frutas y que habas o nueces. Y de repente mi hermano, yo traía una chamarra y me mete nueces en la chamarra. Pero así agarró nueces y me la metió. Y yo, ¿qué estás haciendo? "Ah, cállate. Y entonces yo no me quería ni mover. Pasamos por la caja, mi mamá pagando lo que llevaba. Yo no me quería ni mover porque traía las bolsas llenas de nueces. Yo creo que el señor, con mi pura cara de tarado, había dicho, algo hizo. Pero no sé, no, nunca supo qué. Llegamos a la casa y mi hermano se fue luego por un martillo y empezó. Y ¡zas! Pues nos comimos las nueces. Yo creo que llevábamos unas 5 nueces de las 40 que traía 20 y 20. Cuando entró mi mamá a la habitación. No, 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 no. Ese no. A mí se me olvidó Guadalajara, pero esa la recuerdo perfectamente. De la oreja nos llevó mi mamá hasta el negocio, que son 4 cuadras, enfrente de los amigos, de los vecinos, nada, porque no había, no había a mis 7 años de edad, no había redes sociales y no me hubiera aparecido yo como el horno ese, ¿no? Chismes y mitotes Guadalajara. Entonces, Guadalajara, claramente, o mi mamá la señora Lady Maltrato, ¿verdad? Sí. Y nos llevó a la oreja hasta allá. Además, nos puso una regañada al frente del señor que el señor decía, señora, lléveselas. No, ¿cuál lléveselas? Y además traemos, mi mamá en la bolsa de las cáscaras, dijo, mire, creo que por lo menos llevaban otras 10, así es que no, nos fue muy mal. Y nuestro principal temor era algo a que llegue mi papá. Porque como dice la poesía, ay, cuando venga tu padre. Y así nos fue. Entonces, no lo olvido porque fue algo muy desagradable. Mi hermano, lógicamente, siempre me culpaba a mí de que si mis papás nos cachaban era por mi culpa. Y sí era realidad, ¿eh? Porque para ser como era mi hermano y sigue siendo, pues hay que tener talento. Hay que tener talento y a mí me faltaba esa malicia que dicen que debe tener también uno a veces, pero esa no se me olvida a mí, John, y me quedó marcada y lo entendí y no se me olvida, pues de que lo que no es tuyo no se toca, ¿verdad? Entonces, yo sí me sentía mal, mi hermano se sentía como un trofeo, ¿verdad? Y sé que no escuché esto nunca, mi hermano, pero para él era un verdadero trofeo, mi Johnny. Y son de las que recuerdo que sí nos pasamos, porque pudiera decir a alguien que nos escuche, ay, eso es pecata minuta, ¿verdad? No, para cuestión de la educación de mis padres, que era tan estricto, aquello era terrible. Luego, yo llegaba con un borrador que no era mío a la casa, y ¿de quién es ese borrador? Es que me lo prestó. No, mañana quiero que se lo regreses. O sea, mi mamá sabía todos los útiles escolares que ella los había comprado y que los quería ahí. Y eso que no les ponían como ahora nombres y todo, ¿eh? No, no, pero sabía cuáles eran. Decía, ese no es tuyo, mañana lo regresas. Es que me lo prestó. No me interesa que te lo haya prestado. Lo regresas mañana. Entonces, te das cuenta tiempo después, mi Johnny, que vale la pena esa educación, ¿sí? Como decía un meme que me mandaron, me crearon un trauma mis papás que se llama educación, ¿sí? Entonces, y no te puedo platicar de las tundas que nos ponían mi señor padre, ¿verdad? Porque aparte que eran bien merecidas. Mi papá compraba un periódico que era el periódico Esto, grueso. No era muy grueso, fíjate.
No estaba engrapado, era un periódico tabloide color sepia. Y debió haber traído algunas 40 páginas. Y era de deportes el 80% porque traía un poquito de espectáculos. Pero los domingos salían pósters de los equipos o de los jugadores. Y entonces los coleccionábamos, ya estábamos esperando el periódico del domingo para quitarle el póster y qué maravilla, el Unión de Curtidores, el Atlético Español, wow, ¿verdad? Qué decir cuando salían de las Chivas o Pumas o América. Y los teníamos coleccionados. Y un día mi hermano Francisco, que dormíamos juntos, vamos pegándolos en el cuarto. Y mi papá acababa de pintar la recámara. Pues vamos pegándole y agarramos una cinta Diures, que qué barbaridad, qué maravillosa cinta, ¿eh? Porque los pegamos y a la hora que llega mi mamá y después llegó mi papá, que no puedo platicar muchas cosas que nos pasaron esa noche, pero lo que sí es que nos hicieron que los quitáramos, pero se venía la pintura. O sea, era de veras, no podíamos, no, ahora lo quitan y después van a volver a pintar. Pero se veía muy bonito el cuarto, o sea, se veían todos los pósters y Nacho Calderón, el portero de la Chiva de acá entonces. Pero no, había que cuidar la casa porque era de todos. Sí está su cuarto y ahí duerme, pero no, la casa es de todos, hay que cuidarla. Entonces, todo eso pues sirve porque el día de mañana vas viendo que te crean hábitos de respetar, de cuidar y que aquí vives, es la casa de todos, respétala. Pero pues tenías todos los 7, 8 años. Ahorita va a llegar papá y nos va a felicitar porque él también iba a las Chivas. Los juegos deportivos. Deportivos, mira nada más. No, te quiero platicar como lo de Johnny. Oiga, sí, eso es padrísimo. Hoy la educación está bastante ligerita, ¿no? Ahora ya no podemos ver que a un niño se le levante la voz porque ya está sufriendo maltrato, pero yo creo que, pues, gracias a todo eso que vemos hoy en día, estamos acabando con esos valores morales, ¿no? Con tantas cosas que antes veíamos y que decía que respetáramos las cuestiones pues bueno, sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal, y hoy en día pues ya no existe esa rayita, ya la estamos borrando prácticamente. Sí, es un relax en la educación que ha tenido consecuencias y en su mayoría consecuencias de que no hemos sabido cuáles son los límites. Yo platicaba hace un momento, Johnny, de la educación en el Colegio Marista en Guadalajara. Los hermanos maristas, los maestros, muy estrictos, sumamente estrictos, que si lo transportamos esos años de 1972, 75, que fue la primaria en esa escuela, ahorita no, pues estarían los maestros en la cárcel, ¿verdad? Sí, claro. Pero eran disciplinas fuertes y ahorita ya tiene que relajarse, ya tienes que ser más cuidadoso. Qué bueno que exista el respeto, el diálogo, pero un niño chiquito tiene un espacio que él va analizando porque son sumamente inteligentes, cuál es su espacio de maniobra, hasta dónde puede avanzar. Y si nosotros le dejamos que avance un poquito más, ese va a ser el límite al día siguiente. Y si le permitimos que dé otro paso más, ese va a seguir siendo su límite y va a ir creciendo. Al momento de establecer reglas, como en cualquier sociedad, y en donde se aplique el reglamento, la ley, la disciplina, de manera inflexible en muchos casos, es cuando uno va reclamando, pero sí respetando y poco a poco creando hábitos. Ya observamos hoy en día que se ha relajado esa educación y que no ha traído buenas consecuencias. Y si a eso le sumamos de que tenemos otros elementos de que en la búsqueda de contenidos en el internet hay cosas buenas y hay cosas nocivas, pues nosotros no teníamos acceso absolutamente a nada. Había revistas para caballeros en donde recuerdo que en los puestos estaban así hasta mano arriba y con bolsas, y de repente decíamos, hijo, ¿quién tiene un hermano grande para que nos cooperamos y que la compre, que ¿verdad? Y buscabas cómo hacer travesuras, pero no era fácil. No era fácil. Y ahorita vemos que todo está muy accesible y tiene sus riesgos porque hay un proceso de madurez
que tiene que ir viviendo un pequeño, que tiene que ir viviendo un adolescente, y ya no se respeta tal proceso de madurez, y entonces cuando viene un choque entre ellos mismos en lo individual y con la familia. Los papás, hay un escrito muy bonito. ¿Recuerdan aquella serie? Ustedes son muy chavalos, pero había una serie antes que aparecía Tatú, claro, que era La Isla de la Fantasía, claro. con Ricardo Montalbán. Mexicano. Y le gustaba mucho escribir a Ricardo Montalbán. Y hay un escrito que se llama A mi hijo. Les invito a que lo lean. A mi hijo, de Ricardo Montalbán. Es fabuloso, son unos rengloncitos, pero en donde le dice: no soy tu amigo, no soy tu cuate, soy tu padre. Y eso es 1000 veces mejor. ¿Sí? Yo te voy a educar con amor, con responsabilidad. ¿Sí? Porque habla ya Ricardo Montalbán: me tocó la aterradora responsabilidad de ser tu padre, ¿verdad? Pero lo haré con amor, para que tú el día de mañana vayas creciendo, pues, formándote de manera integral. Ese es el esfuerzo y el sacrificio que los padres con mucho amor hacen sobre los hijos. ¿Y por qué sacrificio? Porque muchas veces es un no, que va a haber berrinche y va a llorar y va a haber, pero es un no que sabemos que es por su bien. Y cuántas veces frases tan trilladas: ya tendrás tus hijos y me entenderás. Es muy cierto, hasta que uno lo vive. Pero por lo pronto cada quien hace lo suyo. El niño y el joven hacen lo suyo, buscan su espacio de maniobra, y uno como papá se los da y se rebasa. Entonces, por eso los muchachos ahora pues tutean a un adulto, ¿verdad? No, ya no respetan un espacio, ya les da lo mismo hablar con una persona mayor. Hemos sido cada vez más insensibles, y yo lo he mencionado, Johnny, muchas veces. El COVID nos desenmascaró. El COVID nos desenmascaró. ¿Por qué? Porque nos peleábamos los cubrebocas, nos peleábamos las mascarillas, nos peleábamos el oxígeno, nos peleábamos las filas en el laboratorio, nos peleábamos un espacio en un hospital, los peleábamos. Y quienes se dedicaban a vender eso, lucraron. Claro. Y la funeraria y los hornos crematorios. Sí. Y entonces, ayer vimos una escena terrible de apocalipsis en Iztapalapa. O sea, creo que es de las escenas más fuertes que hemos visto en muchos años. Recordamos en 1984 la explosión de San Juanico, en 1992 la explosión de Guadalajara en abril, y ahora esta explosión, desde luego los terremotos. Hemos vivido cosas impresionantes, pero había personas quemadas. Yo entiendo que tú no sabes cómo auxiliar a un quemado, pero no lo grabes. Sí. No lo grabes, muriéndose. El señor ahí gritando ayuda, y tú con tu celular: oye, es que yo no podía hacer nada. Sí, pero no lo grabes. Está viviendo un momento de intimidad muy fuerte él, su familia, todo México, el mundo entero. Y sabemos que si algo nos llama la atención es la nota roja, el sensacionalismo. No lo grabes. Creo que ahí está la diferencia, en que de repente pues las personas, esa nueva generación, les cuesta trabajo entender, pues ¿por qué no? Si es mi derecho, me vas a coartar mi derecho de grabar a otra persona. ¿Y cómo explicarle que eres un estúpido? ¿Verdad? Sí. O sea, ¿cómo decirle que eso es cuestión de sentido común y de criterio? Pero pues esa es nuestra realidad, y tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella, mi Johnny G. Así es, muy fuerte lo que platicaba usted exactamente de la pandemia. En lugar de que la pandemia sacara al ser humano que tenemos que ser, a lo mejor tenderle la mano a las demás personas, no, como usted dice, nos peleábamos hasta el papel de baño. Caray, ¿sí? ¿No? Sí, se acabó. Se acabó. No, órale, este es mío, ¿no? Sí. Y desgraciadamente sí, lo que iba a pasar en 10 años, posiblemente debido a las redes sociales, en 2, en 3 años sucedió, y estamos viendo al ser humano lo que es, ¿no? Lo que, pues yo quiero seguidores, entonces voy a retratar la cruel realidad de otro ser humano. Sí. Está feo, pero pues bueno, ojalá que haya tiempos mejores. Yo me acuerdo de esas frases que siempre le han dicho desde mis abuelos, mis papás: todo tiempo pasado fue mejor. Sí, creo que esa es una situación que de repente cada quien la va viviendo, y a veces seguramente esa nueva generación va a explicar que también le tocó su mejor época en la juventud e infancia, pero sí eran tiempos, no solamente los de uno. Mi papá me platica los suyos,
pues eran mucho más maravillosos a como vivieron ellos. Mi mamá en Tanuato, mi papá en Los Reyes, son michoacanos y que ellos después se conocieron, se casaron y vivieron ahí en Los Reyes, pero describen aquel pueblito maravilloso, en una infancia también fabulosa, Johnny. Y entonces, pues eso son etapas, y ya que me lo preguntabas y que de repente, ese es el riesgo conmigo, mi Johnny, ¿eh? Tú dices, Johnny yo hablo de más, mi Johnny. No, queremos conocer precisamente ese lado porque lo veíamos en los medios de comunicación y sí hay que mostrar esta faceta de seriedad, de rectitud, porque pues así queremos que la gente nos vea, pero queremos conocerlo más allá de eso, ¿no? Sabemos que usted es una persona increíble y mire, mi querido Lick, ¿qué le parece si nos adelantamos un poquito en el tiempo y nos platica o nos describe en 3 palabras cómo era su adolescente, ese adolescente que usted era, que pues muchos somos diferentes, ¿no? En la adolescencia hay unos que son rebeldes, otros que son muy buenas personas, más humanos, eso es dependiendo cómo nos vaya tocando las situaciones de vida, pero ¿cómo era Juan Carlos Velázquez en esa adolescencia en 3 descripciones? 3 palabras. Sí. Qué bárbaro, Johnny G. No, digo, se pueden muchísimas, pero... y es difícil, ¿no? Es difícil. Y es que yo soy esto y esto y esto y esto, pero ¿cuál digo? ¿No? Si le ponemos en esas 3, ¿cuáles serían? Si ponemos así, jerarquizar, alegre, respetuoso y muy penoso. Penoso usted, ¿de verdad? Penoso. Sí, soy más penoso en ocasiones. En esa etapa, la recuerdo perfectamente, yo hasta me decían, te pones colorado, pero los prietitos más bien nos ponemos así como moradones, pero sí, era penoso. El desarrollo de las profesiones que nos ha permitido mi Johnny, también te ha dado la oportunidad pues de tener a lo mejor un poquito más de facilidad de palabra, de enfrentarte a otras situaciones, a un grupo, a un auditorio, a un salón de clases. Y ahorita que mencionabas esas etapas, cuando yo empiezo lo de la televisión, muchos de mis amigos en esas etapas que mencionas, mi Johnny, que platicamos, me dicen, Chas, oye, Chas, ¿sí es cierto que tienes un programa de televisión? ¿Y es de albures? ¿O es de comedia? ¿O es de a qué, verdad? Le dije, no, es de noticias. No puedo creerlo. O sea, yo si te escucho no te creo. Yo no te creo porque como lo decía hace rato, Johnny, pues sí, fuimos alegres, fuimos del cotorreo, siempre me gustó estudiar, siempre fui estudioso, no fui de los inteligentes, pero sí fui de los estudiosos y saqué buenas calificaciones. Entonces cuando yo tengo un programa de noticias que por azar del destino terminé conduciéndolo yo lo iba a dirigir, pero terminé conduciéndolo, me cambió la faceta. Cambió completamente esa faceta porque yo tenía 24 años, Johnny. Muy joven. Cuando era director de la televisión en Zamora y como era el pionero y era la novedad, me daba mucho miedo fallar. Y yo quería decir, manejar los contenidos con toda credibilidad y veracidad. Y entonces todo eso me daba muchos nervios, me asustaba mucho. Y yo tuve una figura de seriedad, de formalidad. Y después va desarrollándose el programa y vas siendo muy conocido, popular. Y entonces la gente te señala y empieza a criticar al que sale en la tele, al de ahí. No al Chas, ni al Juan Carlos Velázquez, ni a la persona que vivió en Zacapo, ni en no. Al que sale ahí en la tele, al conductor. Y entonces son estereotipos muy difíciles de manejar porque yo decía, ese no soy yo. Misma familia ahorita me decía mi hija, papá, me gusta tu outfit, ¿verdad? A los chavos de ahora que tienen que entrarle hasta los anglicismos. Sí. Y ahorita mi maestra Fabi, le decía a mi maestra Fabi, si yo le digo a Johnny cómo me ve, así me va a decir, excelente, licenciado hasta desabroche, un poquito más relajado. La maestra Fabi dijo, está bien, el programa es más relajado, discúlpeme que lo he hecho muy formal yo, pero esa formalidad de la televisión me costó mucho trabajo romperla y me ha costado mucho trabajo romperla en ser una persona como realmente soy o como era antes de la televisión. Sí puedo decir que hay un antes y un después, porque
yo no lo digo con mucho orgullo, pero hay que platicarlo porque yo ni hablo, todo se puede decir aquí. Sí, Johnny. claro. Yo me tenían el mote en la prepa del alburero más fino de la prepa. Entonces, mi papá, si me está escuchando, una disculpa, pero él fue mi gran maestro. Sí, es maestro. Yo pensé No que lo del sabía. albur, pero él del doble sentido. Mi papá es fabuloso y tiene una habilidad mental increíble. 86 años y bendito sea Dios la sigue teniendo su habilidad mental. Y va uno adquiriendo ese doble sentido que después lo conviertes malamente en la prepa. Bueno, desde Zacapu en la secundaria y en la prepa en el albur, ¿verdad? Pero el albur, que mucha gente no se da cuenta que lo estás albureando. Y un maestro, que en paz descanse, el maestro Ignacio Noriega, nos daba clase de química, era súper alburero. Y entonces entrábamos a veces en un diálogo, pero con albures en clase. Y de repente, yo estaba en tercero de prepa, entra mi hermana Marta Leticia primero de prepa, y tuvo 2, 3 compañeros que lo quisieron alburear al maestro. Y dijo, mire muchachos, mejor vayan aquí a Humanas y pregunten por el alburero más fino. Y que les dé unas clases, están muy corrientes. Y no, bueno, a la siguiente clase, lo mismo, se lo quisieron alburear al maestro porque era muy famoso que era alburero, el Macho Noriega. Y lo mismo dice, no, estos son muy vulgares, vayan allá con el alburero fino, ya tercero de prepa. Digan, pregunten por el alburero fino. Y hasta que dice, maestro, pues ¿quién es ese? A lo mejor no lo conocen, le dicen Chas. No, hombre, mi hermana, de vergüenza, le ardió la cara el hueco y le dijo a mi papá. Mi papá me dijo a mí, me llamó la atención y me dijo, nada más que me llamen, con una vez que me manden llamar la directora del CEJA por tus vulgaridades, fue tu último día de clases. No, papá, es que me están mintiendo. ¿Cómo es posible que lo diga un maestro? O sea, que un profesor ya te conozca como tal. Lo digo porque también fue parte de mi etapa. Sí, mi habilidad, mi creatividad en cuanto al doble sentido, me encantó siempre me lo disfruté mucho el doble sentido. Y esa también fue una etapa que cuando yo empiezo el programa, pues yo en mis 4,300 programas que mi amigo Don Aum Armas, que en paz descanse, nos los contabilizaba, jamás dije una sola maldición. Nada más albureé una sola vez mi Johnny. ¿Y qué fue lo que dijo? No recuerdo lo que dije, pero fue un comediante. Fue un ventríloco que se llama Mundo Miller. Ah, sí, claro. Y él traía un viejito. Y el viejito me cabuleó 1, 2, 3, 4 veces. Y yo volteaba y mis camarógrafos me decían, dale, cabrón, dale. Pues le di. Y se quedó callado. Se bloqueó. Yo pensé que él iba a entrar. Pero yo no lo albureé a él. Yo albureé al viejito, ¿verdad? El muñeco que traía. Y entonces se quedó callado. Y terminando, su representante, que estaba atrás de cámaras, se rió de él y le dijo, Mundo o Edmundo, no recuerdo cómo se llama, pero es Miller, Edmundo Miller. Creo que sí es Edmundo Miller. Le dijo, Edmundo, es la primera vez que veo que te dejan callado. Y entonces, yo le ofrecí una disculpa, le dije, que no, disculpa, no lo debí haber hecho. Y además no fue a ti, fue al canijo viejito ¿no? Que era el muñeco que traía como ventríloco. Al día siguiente fue en Jubileos el espectáculo de Mundo Miller. Y yo fui, no tiene idea la paliza que me puso. Todo el show se vengó descaradamente. Es más, hubo gente que me dijo, oye, pero ¿por qué te hizo eso? Le dije, no sé. No sé. Era el programa, la repetición. Pero era porque el pobrecillo sí le dio una cabuleada. Digo, son experiencias que no se siente uno muy orgulloso, pero son etapas que dicen, bueno, este era yo antes de la televisión. Y que a veces se pierde un poquito esas facetas porque pues, la gente te sigue viendo con esa figura de formalidad. Tú hablas de rectitud, tú hablas, Johnny, y yo te agradezco mucho y habría que cuidar mucho las formas y los fondos, pero no, bendito sea Dios, también tenemos muchos errores y muchas cosas que nos critiquen, muchos pecados que confesar, pero muchas satisfacciones también en este recorrido, mi Johnny. Qué bueno. Hablando de eso, que lógicamente el ser humano tiene esos errores, porque si no fuera ser humano, no podemos ser perfectos. Si usted pudiera darle un consejo al Juan Carlos de hace 20 años, que 20 años todavía estaba en la televisión, estaba en TVZ, sí. ¿Qué le dijera, qué le pudiera decir? A lo mejor para corregir rumbo o para ser mejores personas. El hubiera no existe,
pero a lo mejor ese consejito de decir, ay, si me hubiera a lo mejor puesto a pensar esta situación, a lo mejor me hubiera ido por este lado y a lo mejor me hubiera ido a lo mejor un poquito mejor. ¿Qué sería? La televisión de Zamora, cuando comenzamos nosotros, yo les dije a los muchachos, pongan de eslogan una televisión con ética. Y después ves cómo se ofrece dinero. El suegro de mi hermano Luis ha sido periodista toda su vida, don Pepe Aguilera, en un periódico muy importante en Guadalajara en aquel entonces, que eran, bueno, había periódicos muy importantes como El Occidental, Informador. Y él, cuando se enteró que yo iba a salir en la televisión, me dijo, ten cuidado, Juan Carlos, porque en esos medios se gana más por lo que no se dice que por lo que se dice. Digo, yo tenía 24 años de edad y yo decía, ¿de qué me está hablando don Pepe? Pero es cierto, porque de repente había personas que decían, oye, ¿sabes qué? Pues yo voy a ser candidato, pero traigo esta cola que me pisen y ahí te va tanto porque, para por favor, no lo digas. Claro. ¿verdad? Y yo de verdad, no, por favor, o sea, no me hagan esto, o sea, no, y les pido, por favor, nunca le ofrezcan a mi gente. Porque si yo tenía 24 años, tenía gente de 18 años ahí, 19, 20, que cuando dices, ¿cómo no, verdad? Entonces le pusimos una televisión con ética, TVZ. Y me echaban carrilla a mis reporteros porque decían, licenciado, ¿por qué no le puso una televisión con alegría, una televisión con contenido, una televisión con veracidad? Porque eso de ética nos ata las manos, ¿verdad? Me lo decía riendo, ¿verdad? De broma lo decían. Se ofrecía mucho dinero. Y hay aspectos, me acabas de preguntar, Johnny, algo muy interesante, ¿qué le recomendaría a aquella persona? Te platico lo de la ética porque para nosotros fue como una forma de vida, no fue una regla, porque la ética no puede ser un conjunto de debes. La ética tiene que ser algo que tú vivas y que lo actúes, que está bien porque es lo correcto, pero tanta formalidad. Yo le diría a ese Juan Carlos, ¿sabes qué? Quítale tanta formalidad a tu programa. Pero como estaba entrevistando yo al capitán de un equipo de básquetbol, estaba entrevistando al presidente de la República. Claro. Entonces no podía tener, porque cuando Vicente Fox empezó a romper eso, y lo entrevistaba Adal Ramones, y lo entrevistaba Guillermo Ortega en Televisa, o Javier Alatorre, y de repente Omar Chaparro, o sea, veías eran facetas que no se explicaba. Uno, Paco Stanley, lo pusieron a conducir noticias cuando fue el programa, el Eco, ¿se acuerdan? Que era 24 horas de noticias. Aparecía Paco Stanley. Te reías cuando lo veías, decías, sí, te estaba dando noticias. ¿Es serio? Seria. Sí, claro. Sí, entonces tenías que hacer una faceta. Es lo único que a mí yo le diría, quítale tanta formalidad. Quítale tanta formalidad a tu vida, a tu conducción, a tu programa. Porque de repente yo tenía un rating fabuloso en personas arriba de 45, 50 años. Uh-huh. ¿Sí? Tenía club de fans, que eran las del club de la tercera edad del DIF. O sea, yo tenía gente de esa edad. ¿Por qué? Por esa formalidad, por ese respeto, era con mucha educación todo. Y qué bueno, pero sí es algo que me hubiera gustado haber roto en aquel entonces, Johnny, tanta formalidad. Porque sí veía yo en las televisiones y en programas y en compañeros que sí se podía. Yo ya no podía. Yo ya no pude más, sino que darle toda esa formalidad. Es más, no solamente no pude, esa formalidad después me acompañó en mi vida diaria. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso sí, a lo mejor es no tan cuadrados, estructuras más flexibles, como lo que hacen ustedes, fabuloso. Reírte y gozar y no cuidar tantos formalismos. Ahorita aquí ya de un saco Sport, yo traía un saco, me dicen, no, sí, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Me cuesta mucho trabajo. Lo pude haber roto en aquel entonces. No pude, Johnny G, no pude porque me daba miedo el que de repente tú pudieras ya después querer compartir algo formal, serio, con mucha credibilidad y dijeran, oye, no, me gusta más el Chas que el licenciado Juan Carlos Velázquez, ¿verdad? Como que es un tipo más ameno y está muy serio, muy cuadrado. Sí. Pero ese fue un poquito lo que me hubiera gustado, mi Johnny. Como dice ese famoso hubiera. Sí, por eso es que lo estamos invitando esta tarde, porque queremos que la gente vea, aunque mucha gente que ya lo conoce, que se acerca, sobre todo en esos eventos, mucho tiempo fue encabezando este proyecto que se llama El Promotón o la fundación de Forjadores del Valle de Zamora, ¿verdad? De Esperanza de Zamora. Así es, Johnny. Entonces, eso es lo que queríamos que viera todo el auditorio, ¿no? Ese persona, ese ser humano, y que yo no sabía que era el rey de los albures finos,
mexicanos, y eso es bonito conocerlo en este espacio, mi querido Lick. Licenciado, a ver, vamos a ver, ahorita sigue usted posicionado, hay muchas generaciones que todavía lo identifican, pero en estos tiempos, ¿qué le gustaría a usted, por ejemplo, si siguiera en los medios? Porque ya le tocó, ya dejó por ahí también algunos proyectos para descansar, porque también uno necesita, ¿no? Ya pasaron muchísimos años de trabajo, de jornadas intensas, porque no solamente estaba en la televisión, estaba en otras empresas. ¿Qué es lo que le gustaría hacer ahorita con estos nuevos medios de comunicación, estos medios digitales, que usted dijera, no, pues a lo mejor me pudiera aventar yo un programa de entrevistas, de comedia a lo mejor? ¿Qué sería? Hay espacios que he encontrado yo en el internet de alguien que no les toca. Bueno, es que ustedes son muy chavalos, pero a lo mejor como comunicólogos, pues también investigan y ven material de historia. Pero el programa se llamaba Hoy Mismo. Ah, sí. Y lo conducía Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero, Juan Dosal, Juan Carlos Iracheta. Guillermo Ochoa después tuvo un programa de este tipo, como el que está haciendo Johnny. Fabuloso. En la sala de su casa, en una biblioteca de su casa, en un jardín de su casa, como que todo lo hacía ahí. Y de una manera así técnicamente más simple, ¿verdad? Que era una toma para 2 personas y después para el invitado. Siempre que salía Guillermo Ochoa era en una toma doble. Y eran pláticas muy amenas, porque de esos estilos de conducción que me hubiera gustado, Johnny, que tú dices hace rato, me hubiera gustado ser como Guillermo Ochoa. Para mí era un super personaje la conducción, porque él podía estar entrevistando a Juan Gabriel en su mejor época, y al presidente de la República, y al del estacionamiento, ahí el chofer del estacionamiento de Televisa, ¿verdad? Uh-huh. O sea, tenía una versatilidad, una capacidad, a un niño. Yo les decía acá en la televisión TVZ, que van a venir los niños de tal colegio, no me los pongan a mí, no me los pongan a mí, por favor. Lejos de los niños, o sea, nunca tuve yo capacidad para entrevistar niños. En una ocasión me dicen, estaba en mi oficina y me dice, licenciado, ¿no puede ayudarnos? Sí, ¿cómo no? Es que vienen de un kinder a visitar, pero no hay nadie, y es que no avisaron y les dijeron que iban a abrir la televisión. Bueno, le toca. Y ya me toca, ya, bueno. Niños, buenos días. Miren, niños, vamos a ver cómo es la televisión. Cuadrada. A ver, quíteme este escuincle ahí, por favor. Desaparezcame este escuincle, por favor. O sea, yo creo que si los hubiera desaparecido a cada uno conforme iban respondiendo, quedado sin nada. Me hubiera quedado solo yo. Y tenía compañeros fabulosos para decir exactamente cuadrada. Esa es la televisión. Y yo estaba así como que ven para acá, para que veas que cuadrado te va a quedar la cabeza. O sea, no tenía paciencia yo con los niños en ese, y no podía yo con esa gran capacidad de los infantes de responder, porque responden con toda naturalidad. Sí. Yo te puedo decir que el 90% de mis entrevistados o las entrevistas realizadas, yo ya sabía qué me iban a responder cuando yo les preguntaba. O sea, yo ya sabía lo que... Entonces, se sentían bien a gusto ellos porque yo ya sabía qué preguntar, porque ya sabía qué me querían responder. Uh-huh. Un niño me hacía ver el más bruto de todos los entrevistadores. Entonces yo le decía, no me pongan escuincles aquí, por favor. Entonces, y además, los niños y Cuauhtémoc Cárdenas era lo único que yo pedía que no me pusieran para entrevistar. Porque Cuauhtémoc muy fuerte, ¿no? No, hombre, el ingeniero, ¿cómo está, ingeniero? Qué bueno que viene a Zamora, ¿qué hace? Sí, bebé. Y tú no ya habías pensado la segunda pregunta, cuando ¿qué opina ahorita de la situación política? Está difícil. Hijo, pocas palabras. Pocas palabras del señor de esas entrevistas. Ya debe de estar pensando la que sigue. ¿Qué? Hombre, decía, no, hombre, ni a los niños ni al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas me pongan aquí. Cuando llegó Lázaro Cárdenas Batel a la televisión porque estuvo en el estudio, no, hombre, no lo callabas al antropólogo, ¿verdad? Y sí le echaba carrilla, le dije, qué bueno que no saliste a tu papá, porque nos divertimos mucho cuando entrevistaba yo al antropólogo, porque le encantaba el relajo, le encantaba los arrancones, le encantaba era otro ambiente el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, pero pues, el ingeniero era terrible para las entrevistas. Pues yo creo que esos pequeñitos que me hicieron ver mi suerte, afortunadamente tenía gente muy, muy hábil, muy talentosa, mi Johnny G. Pero digo, sí me gustaría a mí, regresando a lo que me platicas, un programa de entrevista relajado, porque con alguien que pudiera tener el talento como Guillermo Ochoa,
como Guillermo, sí, porque después siguió Guillermo Ortega, como Guillermo Ochoa para ser tan versátil. En pláticas como esta, Johnny, sí me gustaría a mí tener un espacio. Mi hija Gaby, que es mercadóloga y que le encanta también todo esto de la comunicación, ella también ya me compró equipo, ya me compró algunas cosas, ya me compró la Lavalier, papá, una luz y ya estamos listos. No me he decidido todavía cuándo iniciar, pero sí me gustaría. Y ahorita que menciona a mi hija Gaby, no quiero que se me olvide el que han sido mi gran motor, Gaby, Carla, Valeria, mis hijas, mi esposa Gaby. Desde luego ya mencionaba a mis padres, a mis hermanos, porque siempre me gusta mencionarlos, que son así como que dicen detrás de un gran hombre una gran mujer. Así es, pero detrás de un gran hombre o una persona que está con una cierta estabilidad es gracias también a quienes le rodean. Y yo, esa es mi fortaleza, bendito sea Dios, mi familia, grandes amigos como ustedes, que te permiten ir saliendo adelante. ¿Qué es lo que pasa con alguien bohemio? Alguien bohemio es que disfruta la vida, hace lo que le gusta, pero son personas que no están en la línea de la productividad ni de las riquezas. Entonces hay ocasiones que también dices, híjole, ¿cómo no mejor agarré esta línea y ahorita anduviéramos bien a gusto viajando o así? No te arrepientes de lo que has hecho, pero sí ves que has desgastado muchas fuerzas, mucha energía en labores que son más sociales. Uh-huh. Sí, que eso ha sido mi trayectoria, mi querido Johnny G. Así es que pronto te invitaré a mi nuevo programa. Muchas de gracias. La nueva televisión, Johnny. Gracias. De igual manera, bueno, a lo que digan los productores, aquí también tienen su espacio. Muchas para gracias. Cuando guste, la verdad es que lo ve la gente, ¿no? Lo veíamos a cuadro. La verdad es que todo Zamora, Jacona se conectaba para enterarse de las noticias y pues lógicamente había otras secciones, espectáculos, cómo no recordar al buen Felipito Velarde, caray, ¿no? Con sus secciones y todo lo que sucedía en TVZ, pero nos pecábamos, ¿no? En las noticias para informarnos de lo que sucedía en Zamora, Jacona y todos los alrededores, y por supuesto muchos crecimos con esa gran figura que sí lo veíamos formal, y las primeras veces que yo tuve contacto con usted detrás de la pantalla, dije qué tipazo, y es por eso que también lo quisimos convertir en padrino, licenciado. Qué maravilla, sí, es el padrino del programa. Qué maravilla, no traje ni bolo ni nada, hombre. Como Raúl Velasco, la patadita de la buena suerte, ¿no? Excelente, sí, cómo no. Ahorita no la va a dar. Oiga, Lick, en estas alturas de su vida, ya con esa madurez, con toda la experiencia que le dejó estar tantos años en la televisión, en los medios y demás, ahora sí que acciones que ha tenido para la sociedad, como lo dice, ¿qué es lo que sí se quedó de hacer, o sea, con ganas? Aparte de lo que todavía trae de hacer un programa más a lo mejor menos formal, más ameno, menos formal, pero ¿qué le gustaría hacer en la vida? Que diga, esto sí, le tengo muchas ganas y antes de que Diosito me diga ven para acá a nuestro reino, lo quiero hacer. Mira, de cosas reales e irreales. De todas. De cosas realizables y casi irrealizables. A mí me gustaría... Yo aprendí mucho en 1989. Yo cuando estaba en Guadalajara, recién egresado, en febrero, me llama un buen amigo, de mis grandes amigos, Luis Humberto Ramírez Viramontes, y me dice, ¿qué estás haciendo en Guadalajara? Le dije, traigo unos proyectos, pero mi papá quiere que me regrese a Zamora, a que le ayude a suplir un compañero ahí de una llantera de Euskadi, y a lo mejor voy a estar un mes ahí apoyando en el almacén. Bueno, terminando eso me dices porque traigo proyectos para ti. Y nosotros con Luis Humberto y un gran equipo de amigos a quienes mando un afectuoso saludo, hacíamos una revista quincenal que era la revista Cableguía. De acuerdo. Cableguía de Zamora. ¿Tienes buena memoria o eres comeaños, Johnny? Porque de todo te acuerdas, mi Johnny. Buena memoria, y comeaños no tanto, pero buena memoria. Sí, eso sí. Es una buena memoria. Y entonces, la revista Cableguía pues, nos dio la oportunidad de tener de ir armando una imprenta. Entonces esa área de las artes gráficas me fascinó toda la vida, me apasionó, y yo desde hace 4 años vengo haciendo una serie de libros de Michoacán. El primero que hice fue de Exconventos de Michoacán, después Naturaleza de Michoacán,
artesanías de Michoacán, pueblos mágicos de Michoacán, y estamos ya muy avanzados, maravillas de Michoacán. Primero Dios. Y entonces, eso sí me gustaría, me ilusiona continuar con ese proyecto. Que puedan ser los que Dios me permita, 10, 15, 20, ¿verdad? Eso me encantaría. Me ilusiona hacer una revista de Morelia, porque cada que voy a Morelia, ¿no trae una revista de Morelia? No trae nada de Morelia. Híjole, no, pero vamos haciendo algo de Morelia. Y ¿qué es lo de mis sueños? Así muy irrealizable, traer un avión a Zamora. Yo estuve, no recuerdo, cerca de Querétaro, no sé si fue en Tequisquiapan o Cadereyta, uno de esos dos lugares. Andábamos haciendo, porque hicimos 8 revistas de Querétaro, de las de así como las de Michoacán, hicimos 8 de Querétaro. Y entonces estábamos allá en esos lugares que digo, no me acuerdo si fue Cadereyta o Tequisquiapan, pero una maestra de la Casa de la Cultura dijo, yo traje un avión. ¿Cómo que trajo un avión? Sí, miren, y nos llevó, y un avión comercial. Allí en un lugar ahí que de repente dices, maestra, aquí que, no, y es biblioteca, y es algo cultural. Cultural, y mucha gente pues, se ilusiona porque nunca ha tenido la oportunidad de subirse a un avión, y aquí se sube un avión. Híjole, pues yo quiero llevar a Zamora un avión. Entonces he platicado con algunas personas de las que les encanta también, porque ahí que los domingos andan por ahí haciendo sus aeronaves ahí. Sí. Y oye, yo quiero traer un avión. Aquí el problema que nosotros tenemos es que no hay una autopista que llegue a Zamora. Sí, o sea, hay una vía de comunicación que tú digas, como aquellas de Cadereyta, de Peña de Bernal, de San Juan del Río, en Querétaro, hablando de Querétaro, pues que todo está bien comunicado con carreteras muy amplias. Dice, sí, aunque viene desarmado el avión, pero sí necesitas tener pues carreteras amplias. Sí, claro. Entonces yo creo que si se hace por ahí una vía grande de Cuandureo para acá, sí me lo ando trayendo. Ojalá. Entonces, sí, estaría padrísimo, guajiro, ¿no? Que, traerme un avión. ¿De dónde? No sé. Los de una empresa de comunicaciones, ustedes como comunicólogos deben saber más que yo de los Vargas. ¿Cuál es la empresa de los Vargas de televisión? De la familia de Gaby Vargas, de ellos, ahí en México. Multivisión. Era MBS, creo que MBS. sí. MBS. MBS. Comenzaron porque el señor Vargas pidió un avión abandonado ahí en el aeropuerto. ¿Cuál avión? El que está allá abandonado. Pues tráetelo. Entonces se lo trajo ahí, cerquita mismo del aeropuerto, y lo hizo una función de una cosa y otra, y de repente puso un cafecito. Y la gente empezó a ir ahí arriba del avión, echarse su cafecito y bien a gusto. Y de repente era una visita obligada a ir al avión ahí. Y después le ofrecieron los del aeropuerto que pusiera un restaurante con esa calidad de lo que tenía arriba del avión adentro del aeropuerto. Y empezó a hacer creo que se llaman wings. Sí. Que a ratito fue, en cada aeropuerto era obligado a encontrar. Sí, claro, y a ratito, pues el juguetito que compró el señor Vargas fue Multivisión. Y de ahí toda una vida de comunicación. Pero todo empezó con esa locura que fue un avión. A mí lo que me motivó fue la dama que llevó el avión, le insisto, en Tequisquiapan o Cadereyta, después habrá que investigar dónde está. Una dama como nosotros, o sea, nadie que digas el gran millonario. Un ciudadano común y corriente. Común y corriente. Dijo, pues me costó mucho trabajo, busqué apoyos aquí y allá. A mí una gran ventaja que tengo es que yo he perdido la vergüenza en pedir donativos. O sea, ya no me da pena. Ya no me da pena tocar puertas y que me haga, oye, pues que traigo este proyecto. Ay, bien, ahí va. Y la gente aporta, la gente es generosa, nada más hay que motivarla un poquito. Entonces, pues va a costar traerse un avión. Pero hay que traernos un avión a Zamora. Ahí está, no, pues la noticia puestísimo para darle toda la campaña para empezar así, ¿no? A juntar para el avioncito, ¿no? Y el avión va a decir, yo te has avionado más bien, ¿eh? Pero pero creo que es uno de mis sueños que he tenido durante muchos años, que algo, pero sí necesita tener Zamora una vía de comunicación grande para que pueda llegar a algo así claro, de esa forma, digo, desarmado, pero de todos modos, o sea, no un avión de pequeñas dimensiones, no un avión grande, comercial. Cuando voy llegando a Pátzcuaro, ahí entre Sinsunzan y Pátzcuaro está Surumútaro, y esa comunidad va agarrando una curva y allá hay un avión. No sé si es de Mexicana o Aeroméxico, pero hay un avión allá. Ahí sí nunca he investigado en Surumútaro cómo llegó ese avión allá, quién lo llevó, o sea, porque también para llegar a ese lugar sí hay una carretera
amplia que comunica Morelia con Pátzcuaro, la libre, pero de 4 carriles. Y después de ahí, de donde está el crucero, antes de llegar a Pátzcuaro, está Surumútaro, y está esa recta ahí, que también es una calle amplia, cuando atraviesa uno las vías del tren. Allí antes de llegar a la curva, rumbo a Sinsunzan, ahí está un avión grande. Entonces, como que sí puede ser para muchas personas bien interesante subirte a un avión. No has tenido nunca la oportunidad de subirte a un avión, y a lo mejor no la vas a tener nunca, y que pueda ser eso un sueño para muchos niños. Híjoles, a mí me llena de emoción, y que ojalá pudiera hacer algo, mi querido Johnny G. Claro, y como lo vemos y lo conocemos, yo creo que lo va a conseguir, y por supuesto con el apoyo de toda la gente que lo queremos, porque usted es parte de esta sociedad de Zamora y Jacona, que lo queremos muchísimo, mi querido Lick. Muchas gracias, Johnny. Mi querido Lick, pues para finalizar, el tiempo se pasa de volada, y espero que no sea la única vez que nos visite en Johnny Será Hablo. un placer. ¿Cómo le gustaría ver? Porque sé que ama esta tierra, a pesar de que usted pues viene de acá de la Perla de Occidente. ¿Cómo le gustaría ver a Zamora Jacona en unos años? Porque le tenemos mucho cariño a esta región, y nos encantaría que pues siguiera creciendo, que a lo mejor fuera una ciudad, y a lo mejor ya no la tercera a nivel de importancia en el estado, sino más grande, porque tenemos todo para hacerlo. Pero ¿cómo le gustaría ver a nuestra bellísima región? Bueno, yo amo Zamora y Jacona, yo soy jaconícola, tengo ya 31 años viviendo en Jacona, y feliz de la vida viviendo en Jacona, pero mi familia y toda la vida, mis trabajos, todo el desarrollo, mis proyectos sociales, la universidad, todo han sido aquí en Zamora. O sea, es un área conurbada y hermanada. Claro. Aunque también tiene muchas diferencias marcadas cada una de ellas. Y es bueno también por la gran ciudad que ha crecido Zamora, y Jacona también ha crecido, pero no hemos perdido ese ambiente pueblerino. La ilusión siempre es pues nuestra seguridad. Yo recuerdo y puedo mencionarte a todos mis vecinos que tenía cuando yo era soltero, que las casas que tuvimos la oportunidad de vivir con mis papás en Zacapu aquí. Y ahorita ya no conocemos ni a los vecinos. O sea, ya ahorita llegas y te encierras y sales, y ya no hay esa convivencia de comunidad en la gran mayoría de los lugares de Zamora y Jacona. Entonces, ojalá que Dios nos permita vivir en lugares en donde también pudimos vivir, de disfrutar, de dejar a los hijos que salgan a la calle, a la tienda, a dar una vuelta, a pasear a la plaza. Principalmente el tema de la seguridad, pues quisiéramos unos lugares más seguros. Quisiera yo un Zamora y Jacona que, a pesar de Jacona tener tanta riqueza en el agua, la cuidáramos más, porque hace 2 años nos asustamos, ¿eh? Hace 2 años. Las sequías tremendas. Las sequías tremendas. Y Zamora no tiene agua. Tiene agua Chilchota, tiene agua Tangancico, tiene agua Jacona. Zamora no tiene agua. Entonces, que siga teniendo agua Zamora, que siga teniendo agua todos los municipios vecinos, pero hay quien ha dicho ese va a ser el motivo de una gran guerra, el pelearnos por el agua. Con las tormentas de este año, bendito Dios, el campo le está batallando en esta época, pero el agua siempre deja algo, la sequía no. Entonces me ilusiona ver un Zamora y Jacona siempre verde, florescente, con eminentemente agrícola. Los cambios climatológicos han hecho que ya no sean las regiones freseras como eran hace 5, 10, 15 años, pero de todos modos hay otros cultivos que pudieran dar fuerza a esta región, pero que siga siendo eminentemente agrícola. Me ilusiona ver una zona así rodeada de nuestros campos productivos, con mucha agua y con mucha seguridad, mi Johnny, para que también quienes van llegando a esta nueva generación, porque siempre decimos lo mismo, hace rato me hiciste una expresión de nuestro pasado, pero también hay muchas expresiones, Johnny, de nuestro futuro. ¿Qué les vamos a dejar a las siguientes generaciones? Entonces, que cuidemos, que a mí me gustaría, y lo voy a platicar porque digo, Johnny, hablo, motiva pues a hablar. Johnny. Claro, de eso se trata. Al ratito me van a hacer una entrevista. ¿De qué te arrepientes de todo lo que dije con Johnny? A mí me gustaría, me han invitado muchas veces a participar en la política. Nunca me ha gustado y no quisiera participar, pero sí me ilusionaba a mí, de sobremanera, y qué bueno que voy a expresar, y creo que en un medio es la primera y última vez que lo voy a decir.
de que no se pierda la humildad, o sea, de realmente ser un servidor público cercano a la gente, de que la gente se siente importante y no la autoridad municipal, estatal o federal sean los importantes, sino la ciudadanía. Que la ciudadanía sea realmente la importante y que los servicios públicos municipales fueran fabulosos y que que la erogación de los municipios, y no estoy hablando solamente de los nuestros aquí, de la zona conurbada, en todas partes, en toda la República, que fueran también, que se optimizaran para mayor satisfacción de todas las personas. O sea, sí me ilusionó de repente que se puede hacer administraciones municipales también con transparencia, sin derroches, sin sueldos tan impresionantemente altos y con tanta ineptitud como lo hemos vivido durante décadas. Yo soy periodista y soy investigador y hablo porque tengo los elementos. Son sueldos sumamente altos y son ineficiencias sumamente marcadas. O sea, creo que si fueran de una empresa ya los hubieran corrido o ya hubiera tronado la empresa. No, creo que se pudiera administrar los recursos de una manera fina, de una manera decente. Y no estoy haciendo campaña, ni es mi arranque, mi Johnny, porque digo, no me gustaría participar nunca, pero tal vez sí me hubiera ilusionado participar y decir, sí se puede hacer algo. Claro. Como muchos lo han hecho, ¿verdad? Y como lo sé ahora, también lo siguen haciendo, pero algo tal vez un poco diferente. Pero motivar a alguien, a lo mejor si yo digo, yo no quisiera participar, pero motivar a alguien que sí se le dé un poquito ese papel de la política y decir, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar, yo te puedo asesorar, yo te puedo dar una línea, aunque después entras a un sistema en donde, aunque traiga las mejores intenciones, pues ya no puedes, ¿no? Uh-huh. Pero todo eso me ilusiona, mi Johnny G. Voy a cumplir 60 años, el próximo sínodo me da licencia. 60 años estás ya en la juventud de la ancianidad, entonces también hay que, joven también hay que ver la realidad, pero hace rato dijiste algo que también voy a tomar la palabra. Si me abren esta puerta, hace rato ya la abrí. Claro que sí, eso ya está dicho y grabado. Puedo seguir abriéndola porque los quiero, los admiro. Gracias, y me encantaría a mí participar en algo. Lógicamente le diría a mi hija Gaby, súmate y aprendamos juntos, porque ella es la que está muy entusiasmada de que pudiéramos hacer algo en lo que han llamado ustedes la nueva televisión. Así es. No, pues nosotros encantados, por supuesto, y nos encantaría pues tenerlos en esos espacios que tenemos que aportar, ¿no? Ya como buenos ciudadanos tenemos que dejar nuestro granito de arena, porque sí, estos medios pueden ser la caja de Pandora, hacer o decir buenas cosas, pero también hay miles que son malas cosas, y sobre todo que las nuevas generaciones le ponen mucha importancia, y sobre todo a veces más que a los papás, ¿no? Dice, lo que dice aquí, no, papá, tú estás mal, porque aquí lo vi. No, hay que enseñarles lo que es correcto y llevarlos por el buen camino, ¿verdad? Sí, Johnny, es un cuchillo. Sí. Es un cuchillo que en la cocina es un utensilio de veras tan práctico y tan necesario, pero también te puede quitar la vida. Uh-huh. Y así están las redes sociales hoy en día, los medios de comunicación, en donde antes se apostaba a la objetividad, a la veracidad, a la transparencia, pero ahorita, ¿a quién es el primero? ¿Quién tiene la primicia? Y mucho sensacionalismo, amarillismo. Por eso reconozco lo que están haciendo, lo valoro. Nosotros teníamos siempre un filtro para poder informar en la televisión. Yo le decía a los muchachos, a mí no me traigan cualquier contenido, a mí díganme primero si lo que me van a traer es cierto, es verdad lo que me van a traer. Sí, no traemos mentiras. Ah, muy bien. En segundo, ¿es legal? Porque ya me dijiste que hay veracidad, ¿hay legalidad? ¿Es legal lo que vamos a informar? Sí, muy bien, van 2 pasos. El tercero y más importante, ¿es bueno? O sea, ¿voy a aportar algo a la sociedad de lo que voy a decir? Pues no, cállate. Entonces, creo que necesitamos también que nuestros medios se autorregulen, porque la Ley Federal de Radio y Televisión, Johnny G, es de 1960, sí. Adolfo López Mateos, pero si nosotros leemos con calma algunos de los artículos, entre ellos el artículo 5 que nos habla de la función social de los medios, es maravillosa. Entonces, no hay la autoridad que nos vaya a regular, y menos en redes sociales, que está hay muchas lagunas. Necesitamos nosotros autorregularnos para también aportar cosas positivas. Hace más ruido un árbol que se cae en el bosque que 100 árboles que crecen. Pero
pues seamos esos que van creciendo y aportando, aunque sea poco ruido, pero estamos haciendo lo que nos corresponde, mi Johnny G, y creo que es una tarea que después vamos a decir misión cumplida. Sí. Así es. Sí, como lo dice, debemos de también no es estar en los medios nada más porque quiero decir algo, sino que hay que aportar algo a la sociedad. No nada más estar aquí de oquis, ¿verdad? Así es, Johnny G. Mi querido licenciado Juan Carlos Velázquez, le agradezco muchísimo y gracias, padrino. Perdón, por fin se me hizo porque nunca me había tocado en la universidad. Yo dije, algún día quiero, aunque sea tener una plática, que sea mi padrino de algo, y ya nos tocó acá en Johnny Hablo. Pues, licenciado, las puertas están abiertas de este espacio y, por supuesto, también una invitación para que más adelante nos vuelva a visitar, porque con todas esas anécdotas, el conocer al jazz, porque lo vimos así poquito, pero queremos saber un poquito mucho más de esa persona que a lo mejor en el pasado, ¿no? Lo que usted era realmente y por lo que tuvo que cambiar, ¿no? Por los medios. Mi querido Lick. Johnny, gracias, Johnny. Gracias. Felicidades. Gracias. Ustedes son mis maestros, ustedes son comunicólogos y siempre estudiaron el proceso de comunicación. Y siempre hablaron del emisor, del receptor, del canal, del código, de los ruidos, del mensaje, pero en pocas ocasiones se habla del feedback, Sí. de la retroalimentación, y ustedes son extraordinarios comunicadores, porque la diferencia entre comunicación e información es que la información es unilateral y la comunicación es bilateral, y ustedes son expertos en la comunicación porque escuchan, porque después se convierten en líderes de opinión, y ahorita se han convertido en mis maestros. Entonces va mi reconocimiento por ustedes, porque les he aprendido mucho, los sigo, siempre procuro poner un comentario, un like a lo que ustedes publican, porque todo es positivo, genial, me encanta cómo trabajan y los felicito. La noticia, todos estos podcasts, todos estos programas me fascinan y siempre soy su fan. Por eso feliz de la vida de seguir participando con ustedes cuando Dios lo permita y ustedes también nos den la oportunidad. No, pues muchas gracias. Es un honor que, viniendo de esta institución de la comunicación del Zamora y la región, que nos diga eso. Y pues claro que sí, ojalá que podamos trabajar de la mano, porque nos encantaría pues hacer algo muy bonito para dejarle a toda la gente que nos sigue. Johnny, brevemente comento. Participé en un tiempo con en la opinión de Maestra Fabi, ¿se acuerda? Y en ahí Megacanal, ¿no? en Megacanal, en Mega Noticias. Uh-huh. Y entonces tenía yo la conducción y al fondo estaba el cristal con la cabina, y también estuvo mi querido Chavito Almodóvar en esos equipos. Pero en esa ocasión alguien se nos había atragantado ahí en la cabina, no sé si decía Joel o quién era. Joel se nos estaba... Entonces yo estaba hablándole a la cámara y todos allá pegándole a Joel, y yo no podía concentrarme en lo que estaba diciendo, y de repente me distraje, me bloqueé, y tuve que decir al aire. Dije, perdón, pero tenemos algún problemita con un compañero Joel que se nos está ahogando. Quiero saber si está bien. O sea, yo cometí el error porque lo primero que empezaron a llamar a la familia de Joel, que qué estaba pasando, pero sí se nos estaba él atragantando con algo, ¿verdad, maestra Fabi? Estaba morado, ya estaba morado, de veras, ya estaba morado Joel. Ha sido un desechurado toda la vida desde ese momento, mi querido Joel. Le mandamos un afectuoso saludo a mi querido Joel, pero sí me asusté mucho, porque todos se habían parado, el switcher y el del audio, y todo el mundo estaban ahí parados con él para darle sus primeros auxilios, y yo viendo el cristal allá, cómo estaban salvando la vida, me bloqueé y no pude seguir hasta que dije, perdón, pero es que tenemos una situación allá atrás, y todo resultó bien, benditos a Dios, pero sí, al ratito eran sus papás todos mortificados de qué estaba pasando con su hijo. Híjole. Y ellos lo habían mandado bien a trabajar y ahora resulta que lo íbamos a regresar todo morado. Exacto. Pero también me acordé de esa anécdota ahorita que vi allá a mi maestra Fabi y a Chavito Almodóvar, que y recuerdo que ya los había visto yo antes ustedes, pero atrás de un cristal salvando a alguien. Gracias, muchachos, por esta invitación. Para mí ha sido un placer. Y quiero agradecer también a mi maestra Fabi, que inmerecidamente, junto con su equipo de colaboradores, presentaron una propuesta para recibir una presea el próximo domingo 14 de septiembre, y mi grupo de amigos, periodistas, comunicadores, votaron en que estaban de acuerdo con que yo fuera el galardonado, y yo les agradezco, los espero ahí el próximo 14 de septiembre, 9:30 de la mañana, en la Glorieta de la Comunicación, en el Pregonero, y estoy muy contento, muy orgulloso, he recibido muchas llamadas, mensajes,
y quiero agradecer a la Asociación de Periodistas del Valle de Zamora, PEVASA, que preside atinadamente mi maestra Fabi Vázquez, y a todo su equipo de colaboradores, a todos los periodistas y comunicadores, porque decía mi abuelito y me recordaba mucho mi papá que no hagas las cosas para que te las agradezcan, pero procura hacerlas para gente agradecida. Entonces estoy muy agradecido y ellos también están agradecidos con lo que he podido aportar a través de la comunicación y la labor social. Muchas gracias, maestra, Chavita, Johnny. Gracias a todos, Dios me los bendiga. Gracias, igualmente, honor a quien honor merece, no es por nada, por eso lo quisimos invitar a que fuera el padrino de este podcast, porque la institución que usted es, ese pilar de la comunicación, ese inicio de la comunicación ya formal, profesional aquí en nuestra región. Y pues muchísimas gracias de nueva cuenta, mi querido Lick, y este espacio es suyo, y próximamente pues la segunda parte de Johnny Hablo con el licenciado Juan Carlos Velázquez. Muchas gracias. Johnny G. Gracias. Un placer, Johnny, gracias. Chavita, Fabi, un saludo afectuoso para todos. Dios me los bendiga. Gracias. Hasta igualmente, pronto. mi querido Lick. Y pues gracias por la invitación, aceptar la invitación. Y amigos, pues recuerden que cada semana vamos a tener este espacio para que nos sigan. Vamos a conocer personalidades de Zamora, Jacona, de toda la región, para que usted vea ese lado, el lado, podemos decir lado B, porque muchas veces no nos damos cuenta, los vemos en redes sociales, en la televisión, los escuchamos en el radio de una manera, y aquí con Johnny Hablo vamos a conocerlos de otra. ¿Sale? Gracias, mis queridos productores. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.